Hola amigos de Energía Tabasco, bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes a su programa consentido, Energía Tabasco. Y hoy tenemos un programa padrísimo porque primero es un tema muy interesante y luego, que debería de ser primero, tenemos una invitadaza de súper lujo. El tema de hoy es geotermia, la energía olvidada. Y lo ponemos así como pregunta para que nuestra experta nos platique un poco. Ella es la licenciada Michelle Ramírez Bueno. Ella es licenciada en Derecho, dice que desde hace muchos años, la verdad es que se ve muy joven, pero bueno, ella participó, ha sido consultora en trabajos independientes, privados y para el legislativo de nuestro país. En el año de 2013 tuvo a bien ser presentada con la geotermia y desde entonces es una gran enamorada de la geotermia. Yo tengo el gusto de conocerla desde hace ya 6 años y cuando a mí me preguntan, oye, ¿y en geotermia? Yo siempre pienso en Michelle Ramírez. Colaboró con la Secretaría de Energía en los trabajos previos a la reforma energética y ha llevado a cabo estudios en energía, en equidad de género y en derechos humanos, todos relacionados con el sector energético. Así es que, pues sin más, bienvenida Michelle Ramírez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todo tu auditorio, buenas noches y pues encantada de estar aquí en esta presentación tan bonita que me hiciste. Muchas gracias por tus palabras y tienes razón en todo, sobre todo en la parte de que sí soy muy enamorada de la geotermia y estoy segura que después de esta plática todo tu auditorio va a estar como nosotros, encantados con esta energía y preguntándonos por qué se nos olvida, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, vámonos por partes, así como bien dices, para que empecemos a enamorar a nuestro auditorio. Vamos a platicar, ¿qué es la geotermia? Pues mira, yo empezaría diciendo que la geotermia es una fuente de energía, es una fuente de energía renovable y es inagotable, ¿no? La podemos comparar un poquito con el sol en términos de que es inagotable, ¿no? El día que no haya sol o el día que no haya geotermia, pues el último de nuestros problemas será que no haya sol o que no haya geotermia, ¿no? Ya estaremos en otro lugar resolviendo otro tipo de cosas. También la podemos comparar un poquito con los recursos hidrocarburos, en el sentido de que es una fuente que está en el subsuelo, que no está en todos lados, que se tienen que juntar algunas características para que la podamos explotar. Entonces es un poco parecida también a los hidrocarburos, ¿no? Tienen que darse condiciones muy específicas para que esto se pueda aprovechar. Es una energía calorífica, la geotermia es calor, ¿no? La geotermia es calor que en circunstancias pues muy definidas por características geológicas que pueden ser como fracturas en el subsuelo y la presencia pues de un fluido hídrico, agua, pues tenemos presencia de energía geotérmica, ¿no? A lo mejor han visto geysers, ¿no? Eso es una presencia de energía geotérmica, ¿no? Agua caliente. El agua es un recurso, la geotermia es otro calor, y cuando estos se juntan, pues vemos este tipo de presión que al encontrar una fractura se libera a muy alta presión y vemos un geyser. Bueno, pues, ¿qué pasa? Si ese geyser, por decirlo de alguna forma, le pega una turbina, generamos electricidad, ¿no? Okay. Entonces, la geotermia se puede utilizar para generar electricidad, es un uso que se le puede dar a la geotermia, pero también la geotermia se aprovecha de manera directa. El calor es una fuente de energía, entonces, por ejemplo, en Islandia, ¿no? Pues la usan para el calor, ¿no? Que está en este subsuelo, lo utilizan para deshielar las banquetas, desllenar la carretera, porque es un lugar muy frío, lo usan para invernaderos, lo usan para piscicultura. La geotermia tiene muchas formas de aprovecharse. En México, es para generación de energía y también la usamos también en balnearios, porque también tiene fines creativos, ¿no? Perfectamente. Ahora bien, entonces quedamos, geotermia es la energía proveniente del subsuelo, que es calor, que al combinarse con agua genera
fuentes de alta presión, básicamente, ¿no? Ok. Ahora, esto obviamente tiene que ver con muchos sectores de la economía y también tiene que ver con muchas situaciones que pasan, por ejemplo, los sismos, los volcanes, ¿no? Yo supongo que por ahí también hay una situación geotérmica, ¿no? Sí, hay una incidencia, ¿no? Podemos hablar de qué incidencia. Por ejemplo, como te comentaba, en Islandia, que tienen volcanes activos, tienen muchas fracturas y, bueno, se aprovecha muy bien este tipo de recurso. En México tenemos también 25 volcanes activos, ¿no? Entonces, más, incluso yo diría que más. Entonces, eso quiere decir que sí tenemos cierta presencia de este tipo de recursos geotérmicos. Otra cosa que tenemos es también las placas tectónicas, ¿no? Como un poco esto que mencionabas de la sismicidad. Bueno, pues México está en este círculo de fuego, ¿no? Que el círculo de fuego es un indicio de que hay recursos geotérmicos, ¿no? Si pensamos en Japón, si pensamos en Filipinas, también en estos países también hay recursos geotérmicos. Chile, por ejemplo. Perfectamente, muy bien. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tiene la energía geotérmica de ser estudiada y o aprovechada a nivel mundial y aquí en nuestro país? A nivel mundial, más de 100 años, ¿no? Para acabar rápido. ¿Dónde se empezó a aprovechar esta energía para generar electricidad? Esto inició en Italia, en Larderello, ¿no? Y ahí fue donde se puso la primera planta de generación de electricidad. En México, más o menos en la década de los 50, en 1950, esto empezó en México, en un proyecto en el estado de Hidalgo, en Paté, que no fue un proyecto exitoso, pero ese fue como nuestro primer intento y nuestro primer, digamos que saludo a la geotermia. Ok, perfectamente. Entonces, ya tenemos, y supongo que a nivel de estudios, pues la Universidad Nacional Autónoma de México es como la casa en donde más se llevan a cabo los estudios sobre geotermia, ¿o hay otras instituciones? Pues yo diría que la principal fuente de conocimiento geotérmico es la CFE, ¿no? Okay. La CFE durante muchos años se dedicó a la investigación de los recursos geotérmicos en México. Entonces, en ese sentido, yo diría que sin duda CFE es la fuente de información de energía geotérmica en México. En años más recientes también creo que se creó el CEMIEGEO, el Centro Mexicano de Investigación e Innovación Geotérmica. Entonces, ahí también ya tenemos, digamos que una segunda fuente de conocimiento. Hay muchos muy buenos investigadores del Politécnico, de la UNAM, el Instituto de Ingeniería de la UNAM tiene un grupo, ¿no? El grupo IDEA, que se dedica también al estudio de geotermia para usos directos y también para generación de electricidad. Entonces, CFE yo diría que son los meros en México, pero también hay instituciones como UNAM, como el Politécnico, etc. Sí, que tienen muy buenos investigadores. Incluso también en Ensenada hay muy buenos investigadores. Ok, muy bien. Bien, amigos, pues esto es geotermia, para que nos vayamos entendiendo. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos. Estamos hablando con Michelle Ramírez Bueno en Geotermia, la energía abandonada. Ya volvemos. Gracias. Petróleo y Energía es la revista líder del sector energético en México. Contamos con más de 19 años de experiencia contando las historias más relevantes del sector energético en nuestro país. Es por ello que contamos con el listado de los 100 líderes del sector energía.
Nuestra fuerza de difusión es inigualable. Contamos con más de 55,000 seguidores en todas nuestras redes sociales y tenemos un aproximado de 5,000 lectores mensuales. Contamos con productos digitales disruptivos en toda la barra de Piani Digital, desde los reports, talks, podcast y Piani Live Chats. Con Exo, Marketing Energético, tenemos un objetivo: fidelizar tu marca y colocarla en el top of mind del consumidor para generar sensibilidad y preferencia por tu marca. Tu voz y tu empresa son clave para este 2021. Súmate a nuestra plataforma. Listo, amigos, ya estamos aquí de regreso. Estamos platicando con nuestra amiga Michelle Ramírez Bueno. Ella es experta y enamorada en temas de geotermia y estamos hablando de geotermia. Es la energía abandonada. Oye, Michelle, pues ya que nos diste este breviario sobre lo que es la geotermia y desde cuándo se estudia y desde cuándo se empezó a utilizar, hablemos ahora un poco de cuáles son los beneficios de la geotermia y también de cuál sería, si es que los hubiese, pues la problemática de esta fuente de energía, por ejemplo. Muy bien. Pues mira, beneficios los tiene todos, ¿no? ¿Por dónde podríamos empezar? Por emisiones, ¿no? Es una tecnología muy baja en emisiones, ¿no? Lo que puedes llegar tal vez a tener ahí la desventaja es de un poquito el olor que puede tener, ¿no? Porque el azufre que puede haber en estos vapores, pero la verdad es que es mínimo y es muy en sitio. Tienes que estar muy cerquita de la planta para percibir ese olor, ¿no? Pero en emisiones estamos muy bien. Ok. Por ejemplo, si la comparáramos con solar, ¿no? Pues en solar ocupas mucho espacio, ¿no? Eso es como el footprint, ¿no? Ajá. Para generar 30 megas, pues necesitas terrenos muy grandes. En geotermia no. En geotermia, desde un punto muy específico, con mucha precisión, puedes explotar grandes cantidades de energía, ¿no? Esa es otra ventaja, ¿no? No necesitas tener un gran impacto en el suelo, no necesitas tener un gran impacto en la superficie que necesitas, desde un punto específico puedes explotar la energía. Otra cosa que tiene diferente con el eólico y con el solar, que creo que en México se ha vuelto como un tema que se habla mucho, es de la intermitencia, ¿no? Decimos, bueno, pues es que el viento, pues no hay siempre, ¿no? Entonces es cuando necesitas fósiles, y el sol, pues tampoco, de noche, cuando hay más necesidad de energía, pues ¿dónde está el sol, no? La geotermia no es así. La geotermia está presente 24/7, ¿no? No necesitas específicas, es muy estable. Es que sea muy estable, además hace que su costo de mantenimiento sea bajo, ¿no? Entonces, esa es otra gran ventaja. ¿Qué otras ventajas puede tener? Pues como te decía, tiene una gran serie de aplicaciones, ¿no? Entonces, tal vez otra de sus ventajas es que puede explotar en cascada. ¿Esto qué quiere decir? Que tú para generar electricidad necesitas más de 100 grados, ¿no? Tal vez mediana o baja, o alta o mediana entalpía, pero digamos que más de 100 grados. Y cuando tú desocupas ese fluido, ¿no? Que decíamos que es un fluido caliente que ocupas para generar electricidad, ese fluido no sale frío, ¿no? Todavía conserva cierta temperatura que puede ser aprovechada para otras cosas, como para deshidratar alimentos, o para piscicultura, o para un invernadero, o para desalar agua, ¿no? Entonces, si tú logras tener una serie de proyectos juntos, ¿no? Haces un aprovechamiento geotérmico integral, eso es muy eficiente, ¿no? Porque, pues, ¿qué usarías para deshidratar alimentos en lugar del calor geotérmico? O sea, a lo mejor utilizarías gas, ¿no? Claro. Entonces, te estás dando toda esa energía. Esa es otra de las ventajas de la geotermia. Además, creo que es muy importante también hablar sobre el impacto social que puede llegar a tener un proyecto geotérmico, ¿no? Eso es importante, sí. Sí. Creo que es importante, por ejemplo, el caso que tenemos en Nayarit. En Nayarit, en el Domo de San Pedro, hay una planta geotermoeléctrica, que es la primera planta geotermoeléctrica en México privada.
Entonces, en esta planta lo que hacen es que efectivamente generan electricidad, pero además el fluido residual, ese fluido caliente que, que ya se aprovechó para generar electricidad, digamos que ya no sirve para otra cosa, se usa para una deshidratadora de alimentos, que fue diseñada por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, por este grupo que te decía, por el grupo IDEA. Entonces, lo que hicieron fue contratar a mujeres locales que deshidratan fruta. Entonces, se les capacitó para operar estos deshidratadores geotérmicos y son un grupo de mujeres que trabajan en este proyecto, ¿no? Entonces, hay un alto involucramiento en los proyectos geotérmicos de la sociedad cuando se usan también usos directos, ¿no? Los usos directos son los que no son generación de electricidad. Todo lo que es demás, que es aprovechar el calor directamente, eso le llamamos usos directos. Entonces, es un punto muy importante, creo que, de la geotermia, que permite que la sociedad y que los pueblos y las comunidades que están junto de los proyectos se involucren. Claro. No tienes ingeniero para participar de esto. Si se pone un invernadero, puedes participar en el invernadero. Si se pone un deshidratador, bueno, puedes estar en el deshidratador. Creo que eso también es una gran ventaja de la geotermia que no tienen otras tecnologías. Exactamente, sí, esa es una gran ventaja. Y sobre todo, lo que yo veo aquí, amigos, que es muy importante, es el hecho de involucrar comunidades o a la sociedad al mismo tiempo en los proyectos de generación de energía eléctrica, porque mucho se ha hablado tanto en la fósil como en la renovable, de que a veces la sociedad no forzosamente participa. Como bien nos decía Michelle, pues hay un campo solar, pues la comunidad no forzosamente participa. Quizá en la construcción, instalación, de pronto pues haya, y en la parte eólica, pues también, digo, ahí tenemos el caso, por ejemplo, en Oaxaca, donde sí las comunidades de alguna manera pues dan cierto trabajo y proveeduría, pero eso ha sido un desarrollo posterior a lo que es el inicio de estos proyectos. Pero de esta forma, así como nos lo está platicando Michelle, pues es muy difícil que participen. Bueno, a ver, Michelle, síguenos platicando porque esto está padrísimo. Este proyecto, por ejemplo, del Domo de San Pedro, en Nayarit, nos dices que es un proyecto de la iniciativa privada directamente, el primer proyecto geotérmico privado en el país. Cuéntanos la historia. Pues mira, esta historia yo creo que se remonta hace, pues igual y poquito más, 10 años o un poquito más. Si bien tenemos la reforma energética de 2013-2014, antes de eso, si bien no había proyectos privados o no había proyectos generando privados, no era porque estuviera prohibido. Porque algunas personas dicen, bueno, es que ahora se abrió. Bueno, es que esto nunca estuvo cerrado, ¿no? Los recursos geotérmicos son propiedad de la nación, es decir, son de todos nosotros. Sí. Y pues el gobierno se involucra administrando un poco esto, ahora otorgando concesiones. Pero antes de eso, pues se tomaba como un recurso como agua, ¿no? Entonces, ahora sabemos que es una energía que es calor y pues eso tiene que estar regulado por como el sector energético, pero antes de eso se tomaba como recurso hídrico. Entonces, como no había una prohibición, empresas como conscientes del potencial geotérmico que hay en México, se dieron pues un poco la tarea de hacer esta exploración, explorar áreas que ya se conocían tal vez un poco con potencial y este fue un proyecto exitoso, ¿no? Había otros proyectos de exploración, pero este fue el primero en tener su planta. Entonces, poco antes de la reforma de 2013 ya tenían hecha su exploración, confirmaron su recurso y también por ahí más o menos del 2015, si no mal lo recuerdo, fue que empezaron a generar energía eléctrica. Ya en 2015 ya habían obtenido pues su concesión porque ya había entrado la reforma energética y la reforma energética en geotermia. Pues para este momento ya tenían como una concesión para explotar el recurso geotérmico. Antes habían tenido también creo que su concesión de agua. Entonces, ¿qué es lo que les quiero comentar? Como
bueno, pues si en México no se había hecho por privados, era porque no querían. Y no solo porque no querían, porque había como esta inseguridad de, bueno, pero es que el agua es de todos. O sea, si a mí me dan una concesión de agua en mi casa, tú puedes explotar el mismo punto. A ti te dan X litros y a mí me dan X litros y ya. Pero cuando eso es geotermia, pues hay una inversión fuerte para la exploración, ¿no? Y estaba un poco ambiguo en ese sentido, porque yo te doy una concesión de agua para extraer agua, pero no estás extrayendo agua, sino lo que estás extrayendo es energía. Entonces, te doy un permiso para operar un cine, pero dentro del cine haces un partido de fútbol, pues entonces estás haciendo otra cosa totalmente diferente, ¿no? Era un poco raro. Entonces, había cierto riesgo. Entonces, pocas empresas se decidían a, pues, afrontar ese riesgo. Una empresa se decidió a afrontar el riesgo y lo hizo muy bien y tiene una planta, ¿no? Ahí les decía, en el Domo de San Pedro, que es como, seguramente si algún día van en la carretera de Guadalajara a Nayarit. Vallarta. Ok. A ver, Vaporcillo, eso es una planta geotermoeléctrica. Ok, perfectamente. Y pegado a la planta geotermoeléctrica existe todo un desarrollo de presas que utilizan este remanente de agua para otro tipo de cosas. Pues mira, más bien es un proyecto, que es el proyecto del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que de hecho es un proyecto que fue de los proyectos del CEMIGEO, del Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica. Inicialmente, pues, el gobierno les otorgó como cierta cantidad de dinero para que hicieran un deshidratador de alimentos, porque en México los alimentos que se descomponen son muchos, ¿no? Sí. Y también ante el inicio de una crisis alimentaria a nivel internacional, ¿no? Entonces, este proyecto tiene muchas ventajas porque, bueno, pues primero es como un acercamiento a el aprovechamiento de energía geotérmica de usos directos, que no se hace en México. Como les decía, lo más que aprovechamos la geotermia en México es cuando vamos a un balde de aguas termales, ¿no? Ahí estamos aprovechando la geotermia. Pero ahí afuera no lo aprovechamos. Entonces, bueno, pues está este proyecto que, por un lado, utiliza el aprovechamiento geotérmico directo, utiliza el calor para deshidratar alimentos y además lo que también tiene, pues es que como es una forma, ¿no? Una aplicación industrial que además puede servir para mitigar toda la merma que tenemos de productos perecederos, ¿no? Como podrían ser naranja o chiles o todos estos productos que, digamos que en cierto punto, pues perecen, se echan a perder, no estamos aprovechando y tienen esta posibilidad de conservar pues su factor nutrimental, porque en México también a veces cuando probamos algo deshidratado no nos sabe, ¿no? Como que ya no sabe a nada, sabe ahí medio raro. Sí, claro. Y es porque la mayoría en México deshidrata al aire libre, ¿no? Entonces, pues ahí se pierden los nutrimentos, se pierde el sabor y además hay un factor de infeccioso, ¿no? Que puede haber pues bacterias en el ambiente, virus, que ahora ya estamos más conscientes de eso. Y este tipo de deshidratación industrial lo que tiene como ventaja es que conserva los nutrimentos, conserva el sabor. Cuando tú comes un producto deshidratado con geotermia, tiene el sabor prácticamente como si lo estuvieras probando en fresco. Y es un esfuerzo muy importante, creo yo, de la UNAM, ¿no? Ok. Que además es digamos, también es económicamente viable en esa zona, ¿no? Entonces, es un proyecto que me parece muy importante, siempre digo es mi proyecto favorito porque lo tiene todo, aprovecha geotermia, es un proyecto 100% mexicano, tiene involucramiento social y es lo que a mí me parece como más importante de un proyecto, ¿no? Que tenga, no nada más que genere electricidad, sino que además que la comunidad se sienta parte de ese proyecto, ¿no? Definitivo. Hay niños y niñas que dicen, mi mamá trabaja en la deshidratadora, mi mamá sabe para la geotermia. Entonces, es un proyecto muy padre, la verdad. Definitivamente, sí. Todo proyecto exitoso
es exitoso cuando la sociedad también participa de los beneficios y de este mismo proyecto. Si no, se queda en un proyecto de una empresa que pues, puede ser exitoso, pero a final de cuentas los beneficios no están llegándole a la comunidad y esa es una parte muy difícil. Muy bien, ahora, si este proyecto se llevó a cabo, ya se aterrizó, fue gracias a que entró la reforma energética y entonces ya hubo una claridad en qué tipo de concesión es lo que te estoy dando, ¿no? Supongo. Yo creo que fueron muchos factores. O sea, creo que por un lado, primero, pues que hubo factibilidad técnica. Porque podíamos tener mucha concesión. Y si no tenemos recursos, si el recurso no es viable económicamente, pues entonces difícilmente. Estoy de acuerdo. Luego, pues también no hay muchos inversionistas para este tipo de proyectos porque son proyectos de alto riesgo, ¿no? También que hubo quien corrió el riesgo y tenía con qué correrlo, ¿no? Y también, pues el tercer factor, definitivamente la viabilidad legal, ¿no? Todo esto, todos los cambios que se produjeron con la reforma energética, bueno, pues le dieron mucha más viabilidad económica y el tema social, ¿no? Que la verdad es que la comunidad está muy bien informada, sabe muy bien lo que pasa en la planta, y hay factores de involucramiento como este proyecto de la UNAM, ¿no? Que también hay gente que no está tan bien desinformada y que hay gente que pues, no le gusta el proyecto, que pasa en todos lados, no a todos nos tiene que gustar, ¿no? Pero creo que sí es un cúmulo de beneficios que se vieron a lo largo del proyecto, ¿no? Que es muy difícil tenerlos todos en un solo proyecto, y este proyecto muy lentamente lo ha logrado, ¿no? Porque tal vez en 10 años que yo les estoy contando, pues proyectos solares no habríamos hecho. Claro. ¿No? Sí. Y en geotérmica, apenas uno chiquito, pero ahí va. Y en solar, bueno, pues ni siquiera en 10 años. En los últimos 5 años es donde se han destapado los proyectos solares y eólicos, por ejemplo. Bueno, ahora sí, hacemos la pausa comercial, amigos. No se vayan, estamos hablando con Michelle Ramírez Bueno sobre geotermia. ¿Es la energía abandonada? Esto es Energía Tabasco, ya volvemos. Gracias. Directorio de la Industria Energética Mexicana te ofrece la mejor opción en la búsqueda de empresas, productos o servicios de acorde a tus necesidades. Da clic en nuestra página directoriopemes.com, donde encontrarás todos los proveedores, compradores y operadores en un mismo sitio. Muy bien, amigos, seguimos aquí en su programa consentido Energía Tabasco. Estamos hablando de geotermia, es la energía abandonada, y nos acompaña Michelle Ramírez, que ella pues es una enamorada, como nosotros nos estamos enamorando de la geotermia. Ella es licenciada en Derecho. Oye, Michelle, a ver, bueno, ya nos platicaste de este gran proyecto que es el Domo de San Pedro, en donde no nada más se genera energía eléctrica a través de la geotermia, sino hay una segunda industria, que es la deshidratadora de alimentos que hay en Nayarit, que es altamente exitosa. Ahora bien, ¿dónde es que existen las fuentes geotérmicas? Por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad utiliza este recurso para la generación de energía, como nos platicaste al principio, y pues han desarrollado mucho. Platícanos un poco esta historia, ¿dónde están estas plantas, cómo trabajan? Porque al igual que mis amigos, pues es un poco desconocido este tema, ¿no? Claro que sí. Sí, pues mira, como te decía, CFE desde los 50 ya estaba trabajando en este tipo de proyectos. Hoy en día tiene 4 plantas en México. Tenemos mi favorita, porque me parece que la más bonita, está en Michoacán, en Los Azules. Si ustedes un día van a Morelia y agarran un taxi para el aeropuerto, verán que pasan por algunas montañas y en las montañas se ven como fumarolas. Bueno, esas fumarolas
no son fumarolas, es vapor geotérmico que sale de esta central, ¿no? Ok. Hay una en Michoacán. Luego hay otra justo en el límite de Puebla con Veracruz, muy cerquita de Perote. Ok. Que también es muy bonita, es también, no es tan grande como los azufres, pero también es grande. Y bueno, pues si tienen la oportunidad de ir, también pueden ahí ver todas las manifestaciones geológicas que están asociadas al campo geotérmico de los Humeros, ahí, cerquita de Perote, entre Puebla y Veracruz. Ahí tenemos otra. Luego, también la más grande que tenemos, que en algún punto fue la más grande del mundo, está en Cerro Prieto, en Mexicali. Esa es la más grande. Y la más chiquita, que está en Baja California Sur, las Tres Vírgenes. Esa es la más pequeñita de todas. Y todas estas juntas son un poquito más del 1% de la capacidad instalada en México y son el 2% de la generación, de la producción. Wow, a ver, alto, porque a mí los números, y mis amigos lo saben, es lo que más me motiva, ¿no? O lo que más me pone contento o me pone muy triste. Cuando hablamos del 1% de capacidad instalada, ¿nos referimos a? Casi 1 giga. Ok. O sea, de la capacidad instalada de generación que tiene el país, el 1% lo producen estas 4 plantas, ¿cierto? Sí. Ok. Y hablamos de el 2% de la generación. Wow. Pues es no es poquito. No es poquito. No es poquito, pero para nosotros es el 1%. El 1% no pinta. El 1% en una gráfica de pastel no lo ves. Exactamente. Pero si te vas, por ejemplo, a El Salvador, ellos te dicen, no, bueno, es que el 30% de mi generación es geotérmica. Pero son 30 megas. Claro. ¿No? Sí, Entonces, porque es un país muy pequeño pequeñito. que no necesita tanto, ¿no? Finalmente. Uh-huh. Sí, pero si, por ejemplo, hablaras, ¿cuánto produce la más grande, que es la de Cerro Prieto? Fíjate que es una pregunta difícil, porque Cerro Prieto, como les decía, hay veces, bueno, fue la más grande del mundo. La verdad no sé cuánto esté generando hoy en día Cerro Prieto, pero, porque además es un campo que ahora como saca de producción y mete producción y está como en constante mantenimiento. Entonces los números de Cerro Prieto la verdad no los sé, pero sé que entre todas por ahí va. ¿Cuánto produce, por ejemplo, la del Domo de San Pedro? ¿Tenemos una idea? Más o menos, yo creo que unos 20. 20 megawatts, ¿no? Más o menos. Perfecto. Que para la comunidad es un número interesante. Sí, claro. ¿No? Claro, porque primero porque es un proyecto, por ejemplo, es más grande que las Tres Vírgenes, que son nada más 10 de capacidad instalada. Okay. No es cierto, me estoy equivocando. Creo que son 25 la capacidad instalada del domo. Okay, sí. Okay. Y varía, te digo que varía porque hay veces que tienes un poquito menos porque tienes una planta en mantenimiento, entonces dependiendo cuando saques los números varían. Pero, por ejemplo, de lo que sí podemos como hablar rápidamente es en dónde está México en el mundo, porque no lo hemos dicho, ¿no? A ver, hablemos de eso. México es bueno, digamos, Estados Unidos es el primero, ¿no? Que es como el más importante del mundo. Tiene como poquito, casi 4 gigawatts. Okay. Luego están Indonesia y Filipinas, que constantemente se pelean cuál es el segundo y cuál es el tercero, y
tienen 2, ¿no? Okay. De ahí viene Turquía, que ha crecido mucho los últimos 5 años. Cuando yo empecé a trabajar en geotermia, Turquía no figuraba. Para que te des una idea de cómo ha crecido. Y hoy tiene más de 0.5 gigawatts. De 1.5. Ajá. En 5 años, digamos, en 7, 8 años que yo tengo trabajando en la geotermia, fue de 0 al 4.º lugar. Wow. Y cuando yo empecé a trabajar en geotermia, México era el 4.º. Y ahora estamos... Sí, porque es que son países que están imparables. Países como Kenia o como Turquía, y Nueva Zelanda también repuntó mucho en este periodo. Pero por ahí vamos, ¿no? Entonces íbamos Estados Unidos, Indonesia, Filipinas, Turquía. Luego está Nueva Zelanda. Okay. Que debe tener como 1 giga. Y luego está México con casi 1 giga. ¿No? Okay. Entonces somos el 7.º. Después está Italia, Islandia, Kenia, Japón, por ahí va. Ok, entonces de ser el 4.º ya bajamos al 7.º. Eso quiere decir que hay otros que se han puesto las pilas, ¿no? Sí. Que han empezado a trabajar en ello. Y nosotros, ¿en dónde estamos en ese tema? O sea, ¿cómo va nuestro trabajo en ese tema? Fíjate que es un tema muy interesante también, porque cualquiera diría, bueno, es que nosotros no estábamos haciendo nada, más o menos, ¿no? Porque el tema de la geotermia fue muy fuerte, digamos, como en los 80s. Ok. ¿No? Después, 90s, 20 años, ¿no? 90s, 2000, 2010, Sí. todos se hizo muy poco o casi que nada. Entonces, mientras nosotros nos dormíamos en nuestros laureles del 4.º lugar a nivel mundial, todos los demás crecieron, ¿no? Y crecieron con políticas muy importantes, ¿no? Si bien podríamos decir que como que parece que no hicimos nada, yo diría que los últimos 10 años se ha hecho mucho, ¿no? Tuvimos la reforma energética, tuvimos la reforma en geotermia, se creó el Centro Mexicano de Investigación e Innovación para Geotermia en México. Ha habido mucho apoyo a la geotermia los últimos años en México. Parece que no, y uno no lo ve, y es también ese tema de que pues toma muchos años tener un proyecto, ¿no? Cuando estábamos trabajando en la administración pasada, yo creo que estábamos conscientes de que no lo íbamos a ver, de que íbamos a dar bases para tener proyectos exitosos, pero que eso no nos iba a tocar, no lo íbamos a inaugurar, no lo íbamos a celebrar, no íbamos a tener nada de eso. También es un tema de estrategia, ¿no? Porque si quieres tener una matriz balanceada y estás consciente de que, bueno, pues los precios, el cambio climático, la intermitencia que puede generar la red, que tengamos más solar y más eólico, necesitas crecer en geotermia, ¿no? Pero lo que pensábamos, creo que era una visión muy estratégica, es que si queríamos crecer en geotermia en los siguientes 15 años, teníamos que empezar ya. Definitivo. ¿No? Esa era una visión que era lo que queríamos. Vamos a sentar las bases, empecemos ahora, para que en 15 años tengamos los proyectos y la energía estable, limpia, socialmente aceptada. Que queremos tener, pero teníamos que empezar hoy, ¿no? Entonces, eso fue lo que se inició en el 2013, cuando estábamos hablando de geotermia, ¿no? Que esperábamos tener en 10 años, 12 años, 15 años, buenos proyectos. Buenos proyectos y sustentables y suficientes, y sobre todo que, bueno, aquí no importa si yo lo veo inaugurado o si yo lo celebro, finalmente lo más importante, como todo proyecto de vida, es sentar las bases, ¿no? O sea, si uno quiere ver, uno a veces no ve a sus hijos triunfar en la vida, pero sentó las bases cuando los educa, cuando los tuvo, cuando los acompañó en los primeros pasos. A lo mejor, desafortunadamente, no tenemos la suerte de verlos llegar a triunfar en la vida, pero sabemos que eso se va a llevar a cabo si hacemos primero la chamba correcta, que es sentar las bases.
Bien, vamos a una pausa, amigos. Estamos hablando de geotermia y ya no es tan pregunta, es la energía abandonada, pero vamos a ver si es cierto que la tenemos abandonada o no, porque al parecer, como nos dijo Michelle, no está tan abandonada la geotermia. Lo que pasa es que esto toma su tiempo. Donde no perdemos el tiempo es aquí. Ya regresamos. Gracias. Gas Oil Integrated Services. Ofrecemos soluciones integrales para la industria petrolera, contribuyendo a la incorporación de hidrocarburos. Nos respaldan más de 70 estudios especializados y operaciones en los principales campos petroleros del país. Contamos con la capacidad técnica y tecnológica para desarrollar proyectos en toda la cadena de valor del sector energético, asignación de personal operativo, seguimiento operacional durante la perforación, suministro de materiales y equipos especializados, caracterización de yacimientos durante la perforación con tecnología de alto nivel a través de espectrometría y geoquímica del yacimiento. Podemos identificar las zonas de hidrocarburos en solo 48 horas. Somos una empresa mexicana del sureste y tenemos la experiencia. Gas Oil Integrated Services. Muy bien. Pues entonces, como bien dices, no es que se haya abandonado, es que finalmente toman un tiempo, ¿no? Y es otro ritmo, es un ritmo totalmente diferente. O sea, no, de verdad, no te puedes comparar, si te quieres comparar con solar, con eólico, o sea, te vas a desesperar, vas a perder, ¿no? Tienes que tener una mentalidad diferente para estos proyectos. Bueno, te voy a hacer... No la tiene. ¿Mandé? El mundo de hoy no tiene esa visión. Todo lo quieres ya, todo lo quieres nuevo, todo lo quieres urgente. Ok. Entonces, eso me gusta, coméntalo, ¿no? Así, en el mundo de hoy no lo tiene y creo que deberíamos de tenerlo, ¿no? Okay. Entonces, y te voy a hacer dos preguntas. Una de ellas es, ¿dónde debería o dónde hay la oportunidad de este tipo de proyectos y hasta donde tú sabes quiénes están involucrados en estos proyectos? ¿Está la CFE, está el gobierno actual o hay privados, ¿no? Básicamente. Y ahí yo creo que podrías meter muy bien este comentario de, pues de que la paciencia es lo que nos hará fuertes, como le dije yo a un primo hace poquito, ¿no? Porque me dice, lo que pasa es que yo tengo un grupo de alrededor de 150, 180 personas y ahora que estés de viaje, pues te voy a incluir en ese grupo, porque lo que hago es mandar las primeras planas todos los días de los periódicos, ¿no? Ah, qué bueno. Y te va a caer muy bien estando tú en otras latitudes, ¿no? Para que sepas qué está pasando en tu México. Y me dice mi primo, oye, yo te felicito por tu constancia, porque llueva, trueno, relampaguee, tú de lunes a viernes mandas esto. Y le digo, pues es que eso, la paciencia y la constancia es algo que nos va a fortalecer tarde que temprano. Lo que pasa es que ser paciente o ser constante es una de las son dos de las virtudes que más trabajo cuestan en la vida, ¿no? Porque como bien dices, todo nos urge hoy en día, ¿no? Entonces, es bien complejo. Pero bueno, muy bien, Michelle. Entonces, vámonos porque ya casi son las 2 de la tarde y en una de esas te van a decir que ya te vayas a comer. Bueno, entonces estamos de regreso en 5, 4, 3, 2... Muy bien, amigos, ya estamos aquí de regreso. Estamos hablando con Michelle Ramírez Bueno sobre el tema de la geotermia. Apasionante tema de lo que es la energía geotérmica. Y el título de nuestro programa era ¿es la geotermia la energía abandonada? Ya vimos que no tanto. Pero a ver, Michelle, platiquemos un poco en recapitulación. Hablamos sobre quiénes son los que han estudiado la geotermia en México, que es la Comisión Federal de Electricidad,
como la gran fuente de conocimiento por todo el desarrollo. Son más de 70 años que tiene la Comisión Federal de Electricidad en este campo. Hay 4 campos en nuestro país de la Comisión Federal de Electricidad que generan alrededor de casi 1 gigawatt, que al decir de pronto, pues no es como mucho, porque es solo el 2% de la generación del país. Sin embargo, pues sí es mucha energía. Hay una planta privada, que es la del Domo de San Pedro en Nayarit, que además trae hermanado un proyecto de una deshidratadora, que es seguir aprovechando la cadena de beneficios de lo que es la geotermia, ¿no? Traducido a lo fósil, es como tener el campo petrolero y juntito la refinería para que estemos ahí trabajando, ¿no? En ese sentido. Ahora bien, aquí viene la pregunta para ya sacarnos la duda de si es la geotermia una energía abandonada o no. ¿Dónde hay un potencial geotérmico en este país? Sería la pregunta, Michelle. Y la otra es, ¿quiénes están haciendo algo después de que ustedes sentaron las bases para la industria geotérmica y el desarrollo de la misma? Dinos cómo va ese desarrollo, ¿no? Entonces, la primera es ¿dónde? Y luego, ¿quiénes? Muy bien. Pues mira, ¿dónde así como un punto es muy difícil, ¿no? Pero sí podemos hablar, por ejemplo, de donde hay fallas, donde tenemos grandes fallas, hay más posibilidades de tener este tipo de potencial, ¿no? Michoacán, hay mucho potencial, Jalisco, hay mucho potencial, Puebla, hay mucho potencial, también, no, para Oaxaca no tanto, pero un poquito. Es que también hay lugares, ¿no? O sea, como si hablamos de donde hay más zonas que se han explorado, pues estaríamos hablando de Puebla, de Michoacán, de Jalisco. Okay. Creo que son los estados más explorados, pero también hay en Chiapas, también Baja California Sur, también hay mucho potencial, ¿no? Desde toda la zona de Los Cabos hay mucho potencial. Entonces, esas son las principales, también digamos que para generar electricidad, pero hay más también potencial y hay muchas más zonas con pequeños puntos que son de menor potencial, que pueden servir para usos directos, como les decía, para secado de madera, deshidratación de alimentos, piscicultura, invernaderos, desalación de agua. Hay otros usos también que no necesitan 200, 300 grados, ¿no? Ajá. Ese es un punto muy importante, amigos, porque la geotermia no es solamente para generar energía eléctrica, es de por sí o per se una fuente de energía y puede ser utilizada para otros beneficios, otros sectores industriales que se podrían desarrollar, y así tenemos que hay entonces no nada más 4, 5, 6 estados o 6 zonas geográficas del país con estos beneficios. Ahí podríamos hablar ya de mucho más zonas geográficas que tienen estos beneficios, ¿no? Que hoy vemos, por ejemplo, en los aguas termales, estas que les llaman, ¿no? Que son las que se utilizan recreativamente. Sí, por ejemplo, el caso de Islandia es muy interesante porque tiene como un centro de aprovechamiento de recursos geotérmicos, entonces tienen como uso industrial, tienen invernaderos, tienen una central geotermoeléctrica para generar electricidad y tienen el que ha sido calificado como el spa más importante del mundo. Ok. Que es, ustedes dirán, eran unas aguas termales. Sí, pero no son naturales. O sea, ahí llega la gente y justo como después de usar en la generación de electricidad y toda la industria que utiliza calor alrededor, el agua sobrante lo usan para tener ahí un agua termal, un balneario, que es carísimo, y es lo que más genera dinero, porque es un atractivo turístico muy importante. Entonces, eso también es como otra cosa importante, ¿no? Que para nosotros parece que, bueno, la energía debe ser el supernegocio geotérmico. No. El negocio es usarlo todo, incluyendo
hacer un balneario con el fluido restante, ¿no? Digamos que con lo que ya no se usó, con las obras, con lo que restó, decidieron hacer un balneario y es un negociazo en Islandia. Sí, es definitivamente. Y ese es el beneficio de utilizar toda la cadena de productos, digamos, ¿no? De derivados de la geotermia. Entonces, sí hay muchos beneficios. No es tan la energía abandonada, pero ahora nos mencionaste tú que ustedes, vamos, la CFE empezó hace 50 años, empezó haciendo trabajos, digamos que entre los 80s, 90s y principios de los 2000s hubo cierto abandono, ¿no? De este sector de la industria, y luego pues empezó a retomar, vino la reforma energética y pues con mayor razón se retomó y todo esto, y se sentaron las bases. ¿Para qué? ¿Y en dónde estamos parados hoy? Bueno, sí se sentaron las bases. ¿Dónde estamos hoy? Yo creo que estamos más o menos donde deberíamos estar o donde se habría esperado, ¿no? Tenemos estos 5 proyectos, hay muchos más proyectos en exploración, CFE tiene áreas en exploración, hay empresas privadas que tienen áreas en exploración, deben ser alrededor de unas 20 áreas, ¿no? Okay. ¿Qué más ha pasado los últimos 2 o 3 años? Bueno, también hay un mecanismo financiero para mitigar el riesgo de la exploración geotérmica, porque es un riesgo muy alto, es un riesgo financiero muy alto, ¿no? Porque la exploración pues puede salir mal. Entonces, el gobierno de México ya tenía muchos años, yo creo que desde el 2013 también estaban diseñando este mecanismo que tiene a cargo Nacional Financiera, que le ayuda en la ejecución del INEL, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, lo ayuda en su ejecución. Finalmente el año pasado se logró hacer como concurso entre varias zonas en exploración para ver a quién se le iba a otorgar este beneficio financiero. Ganó por un lado CFE con 3 áreas y ganó un área privada, ¿no? También esta área del Domo de San Pedro para una segunda área de exploración, digamos, adyacente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que vamos a tener más exploración. Y más exploración solo quiere decir que en un futuro cercano vamos a tener más megawatts, ¿no? Que es algo que queremos. Entonces, abandonada, pues no, porque eso es un gran avance, ¿no? Porque eso es algo que se quiso hacer pues, desde hace muchos años y no se había concretado, y el año pasado se concretó. Entonces yo creo que es un gran avance. También te decía como que los geotérmicos somos un poco más pacientes, ¿no? En este mundo que todo urge, todo cambia constantemente, todo queremos algo nuevo muy pronto, pues la geotermia es diferente. Tienes que esperar y no vas a tener muchos proyectos, pero si eres suficientemente paciente, verás un proyecto en el mediano plazo, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces, ¿qué más ha pasado? También, bueno, CFE firmó con la Agencia Francesa de Desarrollo un acuerdo. En Francia hay varias empresas que se dedican a hacer unas plantas geotermoeléctricas que son pues las de ciclo Rankine o ciclo binario que les llaman. Entonces, en México no tenemos ese tipo de plantas, entonces hay un cierto acuerdo para analizar cuál es el potencial en México para tener ese tipo de plantas, que me parece también un avance muy importante. Definitivo. Tanto para la exploración como en el tener este tipo de tecnología que es mucho más eficiente, mucho más cara también, pero bueno, hay un acuerdo, ¿no? Hay cierto interés de la Comisión Federal de Electricidad para crecer en geotermia, ¿no? Okay. Entonces, a mí no me parece que ha sido totalmente malo, pero tengo esta mentalidad geotérmica de ser paciente y de sí, claro. buen avance, y mientras no tengas una pared, como que una puerta que se cierra, entonces no tenemos ningún problema. Yo la verdad es que me gusta mantener esta mentalidad positiva, ¿no? También con precaución, pero positiva. Claro, definitivamente. Pues sí, realmente ya lo vemos, amigos, no está abandonada la geotermia.
pero es algo que lleva un tiempo, es como, pues todo, es como todas las energías que provienen de la Tierra, pues se llevan un tiempo, no es tan rápido. La energía fósil, pues también, sacar petróleo, ya lo hemos visto, no es tan fácil. Quizá las energías solar y eólica sean proyectos más rápidos, pero tienen el problema de la intermitencia, por ejemplo, ¿no? En cambio, la geotermia no lo tiene. Y a final de cuentas, pues hay que ser pacientes. Lo que sí pensamos es que no hay que quitar el dedo del renglón, porque entonces pues no se avanza, ¿no? Finalmente, y es importante. Muy bien, pues ya Michelle nos acaba de decir que tarde que temprano en México vamos a tener una mayor generación de energía eléctrica gracias a la geotermia, y yo esperaría que no nada más fuera generación de energía eléctrica. A mí me encantaría ver que en donde se desarrollen estos nuevos proyectos de energía geotérmica o donde ya están estos proyectos de energía geotérmica, pudiera haber la instalación de otras plantas, de algún sector industrial que sea el que pueda aprovechar los beneficios de la industria geotérmica. Michelle Ramírez, bueno, pues no nos queda más que agradecer tu participación. Muchísimas gracias por tu expertise, por tu paciencia y por el tiempo que nos dedicaste. Y si tienes algún último comentario ya para cerrar, por favor. Bueno, pues agradecer la invitación a platicar un poquito de geotermia. Espero que a toda tu audiencia le haya gustado y que hayan quedado un poco con esta duda y con esta curiosidad por la geotermia, por informarse y pues eso, ¿no? Que pasen la voz, que esta energía existe, que tenemos que aprovecharla y que México tiene todo para ser el número 1 en geotermia. Perfectamente, pues sí, ojalá que así sea, vamos a pasar la voz definitivamente, y tan es así que esperamos pronto tener a Michelle Ramírez de nueva cuenta con nosotros en su programa Energía Tabasco. Vamos a una pequeña pausa, amigos, y regresamos para el cierre del programa. Acuérdense que estamos con nuestras invitadas de IOS Offices y ya vamos a platicar con ellas. Esto es Energía Tabasco. Gracias, Michelle. Hasta pronto, y ahora regresamos. Gracias.